Palabra pequeña, pero grande en su beneficio, ¿verdad? Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por tu palabra, oh Dios, te bendigo, Señor. Te pido que seas tú hablando en esta mañana nuestras vidas, Señor. Pasa un carbón encendido, Señor, por mi boca, Señor, y sé tú, Señor, dirigiendo este servicio. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar el día de hoy muy bendecidos. Para los que no saben quién soy, soy María del Rosario Larrota. Les doy la bienvenida a todos. Bendigo también a los que nos están escuchando en las redes. El día de hoy la enseñanza la hemos titulado Las 5 leyes de la destrucción económica. Para que lo tengan en cuenta los que están anotando, vamos a estar enfocados en estas 5 leyes que van a ser de gran bendición para nuestra vida económica, para poder fortalecernos y saber administrar todo lo que Dios nos da. ¿Cuántos sabemos que Dios nos da lo mejor que Él tiene para nosotros? Pero también cuántos sabemos que muchas veces lo malgastamos, le damos el uso inadecuado. Vamos a hoy aprender a darle el uso correcto. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Bueno, acompáñame a leer en la palabra Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 16. Dice la palabra de Dios: También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó ¿a qué? A faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este texto nos enseña acerca de las leyes de la destrucción. Casi siempre lo enfocamos en el hecho del hijo perdido que viene a su padre, pero hoy lo vamos a enfocar en la destrucción económica que viene a raíz de la desobediencia. Vemos que la parábola del hijo pródigo fue expresada por Jesús, y Jesús, ¿qué era? Un excelente comunicador, el mejor comunicador que hemos tenido en la historia, ¿verdad? Vemos que él tenía tantas habilidades para expresar su amor y su misericordia, para comunicar las verdades del reino de Dios. Él tenía tanta facilidad para hacernos entender y ver lo que él quería que supiéramos. Y vemos que en la antigüedad muchas personas, quizás como Sócrates, Aristóteles y entre otros, utilizaron parábolas, pero el Señor Jesucristo también utilizó las parábolas. Inicialmente él fue la persona que empezó a dar este tipo de enseñanzas. Él quería ilustrar el mensaje de la salvación, el mensaje del amor, el mensaje de la redención a través de las parábolas. Y vemos que de manera sencilla él quería llegar a las personas con estos mensajes que él tenía preparados, ¿verdad? Vemos que la parábola del hijo pródigo en esencia es una ilustración acerca de la salvación. ¿Y por qué? Habla de la salvación, de cómo un día nosotros estábamos separados ¿de quién? Del Padre, ¿cierto? Estábamos separados del amor del Padre, pero ¿qué hizo Él? Dio a su Hijo por amor a nosotros, para que nosotros pudiéramos volver a estar con Él. Es una parábola que ilustra la gracia divina, que ilustra absolutamente todo el amor y el verdadero arrepentimiento que debe haber en un ser humano. Ilustra también toda la riqueza del Evangelio. Ilustra tantas necesidades y tantas verdades que nosotros debemos aprender a entender,
Y vemos que este hombre estaba allí cuando se salió de su casa y se fue y perdió todo. Estaba alimentando ¿a quién? A los cerdos. Y él quisiera comer de lo que ellos estaban comiendo. En ese momento vemos el arrepentimiento que él tenía por haber desechado todo lo que su padre y todas las oportunidades que su padre le había dado. Sin embargo, vemos que Dios tiene tanta misericordia con nosotros que le da a este hombre otra oportunidad, la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de volver un día a su padre. Muchas personas no se arrepienten y es tanto el orgullo que tienen que eso les hace que su vida sea una vida tremenda, una vida terrible. No pueden volver al Padre. Y vemos en la actualidad muchas personas así, enemigas con sus familias por alguna situación. Y esto suele pasar mucho cuando una persona se muere, ¿verdad? Empiezan las contiendas, las rivalidades, todo por una herencia, todo por una casa, todo por algún bien. Pero realmente uno no valora lo que tiene, lo realmente importante no se valora. Y se debería valorar más el hecho de estar en familia, de no perder eso que un día hubo. En este momento, digamos, en mi casa estamos pasando una situación difícil porque la abuela está en el hospital, pero todos estamos ahí. Y el domingo le decíamos a Dios, permítenos que cuando no esté la abuela, todos estemos unidos, que no nos separemos, que podamos compartir una palabra, que podamos compartir un alimento, que podamos estar ahí todos unidos y compartir. Eso es lo más importante. Pero uno se deleita en las cosas materiales, en la economía. Muchos ponen como Dios el dinero. Ese es el Dios de muchas personas, aún de personas en la iglesia. Y no debería ser así, porque Dios solo hay uno. Esto también nos habla acerca del carácter del ser humano. Somos realmente, nos dejamos llevar por la sociedad, por las cosas del mundo. Y nuestro carácter no es moldeado por el Señor, porque no lo permitimos, porque no lo dejamos. Y es necesario que nosotros dejemos que nuestro carácter sea moldeado por el Señor Jesucristo. Vemos que cuando esto sucede, se produce una esclavitud en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque empezamos a decaer, porque nuestra economía empieza a decaer. Cuando nosotros centramos la mirada en las cosas materiales, todo en algún momento va a decaer. El Señor Jesucristo quiere que pongamos nuestra mirada en Él, que no seamos esclavos del pecado. Sabemos que el que practica el pecado va a estar sumergido en la esclavitud. Y esto nos muestra que este hombre se fue dejando llevar por el pecado, por la avaricia, por la tentación. Ni siquiera esperó que su padre muriera para pedirle la herencia, sino que se dejó llevar por el amor al dinero, por la avaricia. ¿Y hasta dónde llegó? Lo perdió todo en el camino. Porque nuestro amor debe ser más grande por el Señor que por cualquier otra cosa. Vemos que la práctica del pecado en el ser humano es una destrucción sin precedentes, hermanos. Es una destrucción que produce maldad, que produce pensamientos terribles, que nos llevan a cometer cosas que no tienen ningún beneficio. Y vemos que esto no solo nos daña a nosotros, sino daña a nuestra tercera y cuarta generación. Entonces, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde está nuestro corazón? Dice la palabra de Dios que allí donde está nuestro tesoro, ¿está qué? Nuestro corazón. Entonces, debemos aprender que nuestra vida debe estar enfocada en el Señor, porque el pecado no solo afecta
a la tercera y cuarta generación, sino a todo el carácter humano. Lo afecta de una manera impresionante. Y claramente vemos que este texto también nos habla de finanzas. Y es donde vamos a estar enfocados el día de hoy. Nos habla de la relevancia a la palabra de Dios, y esto nos habla acerca de que la palabra de Dios tiene respuesta a absolutamente todas las áreas del ser humano. La palabra nos da respuesta a todo lo que necesitamos. Nosotros damos la gloria a Dios por su palabra, porque en su palabra encontramos todo para nuestras necesidades. El problema es que nosotros no vamos a la fuente, no vamos a la palabra. Y mientras no vayamos a la palabra, ¿qué va a suceder? Vamos a seguir totalmente desorientados por la vida. Entonces, vemos que Cristo merece que nosotros le demos la gloria y la honra, porque Él nos ha hecho parte de sus riquezas. Nos ha dado todas las riquezas que Él tiene para que las podamos administrar, para que podamos acrecentarlas. Pero ¿será que vamos a poder hacerlo cuando hacemos lo malo? Cuando solo pensamos en nuestro beneficio propio y ni siquiera obedecemos a la palabra de Dios y a sus mandamientos. ¿No, verdad? No vamos a ver la bendición. Vamos a estar viendo la primera ley de la destrucción, y es la del corazón infeliz, para que anoten allí. En el versículo 12, cuando el hijo pródigo le dice a su padre: dame lo que me corresponde. Aquí vemos a un hombre afectado, a un hijo afectado por la ley del corazón infeliz. Este hombre estaba totalmente inconforme, estaba triste. ¿Dónde estaban los pensamientos de este hombre? En el dinero, ¿verdad? En la avaricia. ¿Qué quería este hombre? Solamente tener dinero. No quería absolutamente nada más. ¿Este joven era un joven pobre o rico? ¿Ustedes qué creen? Rico, ¿verdad? Evidentemente se da uno cuenta en la lectura que este hombre era un hombre rico, nacido en cuna de oro, lleno de privilegios, porque la Biblia habla que tenía siervos, que tenía tierras, recursos, y no por su trabajo, sino por causa de que su padre tenía cómo sostenerlo, por el trabajo de su padre, quizás de años trabajando. Este hombre era afortunado porque había nacido en un lugar que tenía los recursos. Sin embargo, también vemos que él tenía buena alimentación, ¿no? O sea, tenía todo lo que materialmente una persona pues necesita. Y sin embargo, ¿qué hizo? Desechar todo. Tenía buena vida, ¿por qué? Porque a pesar de que tenía un padre que lo amaba, también tenía un hermano que lo odiaba, pero tenía una familia, y esas cosas se pueden solucionar. Uno puede ser el cambio de transformación en su casa. Si todos en la casa somos personas que peleamos, que discutimos, pero yo empiezo a dejar que Dios transforme mi corazón, muy seguramente todos van a ser alcanzados en esa casa, en esa familia. Este hombre tenía un padre, un hermano, y quizás tenía mucha gente más a su alrededor, pero aún así no le importó. Tenía todo materialmente, pero a pesar de tenerlo todo, no tenía nada. ¿Por qué? Porque no tenía a Cristo en su corazón. Era un hombre infeliz. Y este fue el primer elemento que lo llevó a esa destrucción económica. No estaba satisfecho, no estaba contento. Y yo creo que es algo muy común que nos sucede a todos, ¿verdad? A veces queremos tener más y más y más. ¿O a cuántos no les sucede que tienen el sueldo y todo se le va, pero si tuvieran un poco más, también todo se iría? Y siempre suele pasar así. ¿Por qué? Porque somos desorganizados.
porque no tenemos un presupuesto, porque no somos equilibrados, porque no hay un orden en nuestras finanzas. Sin embargo, vemos que este hombre no estaba contento ni satisfecho, y esto lo llevó a tomar una mala decisión. Esa mala decisión destruyó su vida económica. Esa mala decisión como la que muchas veces nosotros hemos tomado. ¿Cuántos hemos tomado aquí malas decisiones económicamente? Yo creo que todos. Todos hemos estado en deudas. Todos hemos adquirido cosas que no nos van a servir. Cosas por capricho. Pero es necesario que hoy aprendamos a que no se deben adquirir las cosas por adquirirlas y que realmente se debe aprender a vivir con lo necesario. Lo más importante, tener a Dios en nuestra vida. Y vemos que hoy como iglesia podríamos decir que muchos también tienen ese corazón infeliz, ese corazón roto y vacío porque se nos ha olvidado enseñar acerca de la doctrina del contentamiento, que significa estar contentos con lo que Dios nos provee, con lo que tenemos. Y esto no quiere decir que seamos conformes, no. Quiere decir que hay que ser agradecidos con lo que Dios nos da a diario. Muchas veces tenemos un plato de comida y le hacemos mala cara porque quisiéramos comer otras cosas. Muchas veces tenemos un par de zapatos pero ya no nos gusta, entonces preferimos, no salir con tal de no colocárnoslos. Y somos desagradecidos con lo que Dios nos da. Sin embargo, vemos que en la iglesia se está predicando mucho acerca de la prosperidad. Y la gente se conforma con ese tipo de predicación. Se conforman porque los llenan en el momento, les suben el emocionalismo, ¿verdad? Y la gente se siente súper bien de que les digan que les van a suceder cosas muy buenas, que todo lo que les va a pasar va a ser maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Esto no sucede y se frustran. Y muchas veces la gente se va. He escuchado testimonios de personas que se van porque Dios no les cumplió lo que les había prometido. ¿Pero por qué es? Porque se enseña prosperidad y no se enseña la palabra. Y la palabra nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero Él ha vencido. Entonces las personas se van porque sus expectativas eran muchas, pero por causa del mensaje dejan de seguir al Señor. Por causa de que no se hizo realidad lo que les predicaron, dejan de seguir al Señor. Y la palabra nos enseña en Timoteo, primera carta, capítulo 6, versículo 8 al 10 dice: Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron por la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo quiero que le des gracias a Dios en esta mañana por esa posición económica que tú tienes. Porque créame, hermano, que Dios sabe por qué tienes esa cantidad. Dios sabe por qué te ha dado lo que tienes. Seguramente Dios no nos ha soltado más porque no somos buenos administradores. O quizás porque le estamos robando también, ¿no? Dice la palabra que muchos le robaron. Entonces quizás Dios no nos da más porque no hemos sabido administrar. Vemos que el aumento de la enfermedad mental en esta época también ha sido por el estilo de vida que nosotros tenemos. La gente se frustra y tiene un corazón infeliz porque no tiene todo lo que desea. Vemos que ahorita vivimos en una sociedad donde nos alimentan la necesidad de querer tener más. A uno le venden un televisor
Pero ¿qué pasa? El televisor ya no tiene todo el volumen que nosotros queremos. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Cómo se llama eso? Yo no tengo televisor, entonces no sé lo que sigue. Teatro en casa, ¿sí es teatro en casa? Bueno, la gente ya quiere un teatro en casa. Pero entonces la gente quiere, aparte del teatro en casa, tener Netflix y no sé pagar cuánto de internet y no sé todo lo que utilizan ahorita para esto. Pero la gente se va endeudando porque quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Y se meten en unas deudas impresionantes, hermanos. En ese momento están allá en el almacén, felices, comprando. Pero llega la primer cuota de pago. ¿Y cómo están? Colgados. Muchas veces no tienen ni siquiera para esa primera cuota, ni para comer. Dejan de comer bien por pagar algo que no les va a dar ningún beneficio. Y eso suele pasar mucho aquí en Colombia. Llega el día de agosto, el mes de donde supuestamente al costo está en cumpleaños y todo el mundo va porque los precios están abajo, pero es mentira, es mentira. Camuflan los precios. Entonces, pero nosotros somos felices, compradores compulsivos. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 22, versículo 7. Dice el rico, se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En esencia, la deuda es un modelo de esclavitud. Pregúntate en esta mañana si tú tienes poco o tienes mucho. Pero hermanos, esa no es la pregunta. ¿Tú tienes paz? ¿Tienes libertad o no tienes paz? Porque no creo que una persona que tenga deudas tenga paz. Es una persona que vive totalmente afligida. Proverbios 10:22 nos enseña, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Porque puede ser que muchos se han enriquecido, pero en el camino perdieron su hogar, perdieron las cosas que habían ganado quizás con mucho sacrificio, las perdieron. Por endeudarse, por querer más y más y más. Y quiero decirte, hermano, que ahí no está la bendición. La bendición no está en endeudarnos. La bendición está cuando nosotros ahorramos para poder comprar lo que necesitamos. Y para mí esta enseñanza que la he venido practicando más o menos hace 4 años ha sido de gran bendición. Si no lo tengo, no lo tengo. Voy a ahorrar y después lo compro. Si hay bien y si no, listo. Pero tenemos que aprender que no debemos endeudarnos porque esto nos hace esclavos del pecado. Esclavos de una vida infeliz, de un corazón infeliz, de un corazón triste que todo el tiempo está pensando en cómo cubrir esas necesidades. Esas necesidades. ¿Y cuánta necesidad hay en nuestro corazón que la puedes llenar el Señor Jesucristo? Si el Señor cubre esa máxima necesidad que hay en nuestras vidas, hermanos, créanme, todo lo demás será añadido, todo lo demás será lleno, porque Él va a estar ahí sustentándonos. Entonces, vemos que estar gozoso con lo que Dios nos da es muy importante. Nos hace merecedores de una paz que uno no alcanza, dice la palabra de Dios, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos que Dios da, pero también quita. Que quita, pero también da. La solución a todos nuestros problemas financieros es más por el lado de mejorar nuestro carácter, nuestra forma de vivir, de pensar. Si yo mejoro la forma de pensar, créanme que va a mejorar mi vida financiera. Pero si yo todo el tiempo estoy pensando en que quiero el iPhone, el que quiero, ahora todas las cosas las hacen
con un tiempo de durabilidad. Ya uno no tiene nada de lo que uno tenía antes, que por Dios, esas neveras, esas lavadoras, esos televisores, ¿cuántos años duraban? Ahora un televisor de esos, les voy a contar un chiste. Mi tía compró un super televisor gigante y un día lo fue a levantar para ponerlo en otro lado y le tocó la pantalla y no sé, donde le colocó el dedo, se hizo una mancha negra y se empezó a poner negro todo, se dañó. Llevaba como 3 meses el televisor en casa. Todo lo que están haciendo ahorita lo hacen es para que la gente se vuelva compradora compulsiva. No lo tengo, entonces vuelvo a comprar, vuelvo a comprar, vuelvo a comprar. No importa que me dure 2 meses, vuelvo y compro. ¿Por qué? Porque queremos estar llenos de cosas materiales y no nos llenamos realmente de lo que el Señor quiere que seamos llenos, que es de su palabra, de su espíritu, de su amor. Que nuestra necesidad mayor sea tenerlo a Él en nuestras vidas. Pero no, nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un texto conocido y habla del carácter y la finanza. Podemos pasar pruebas y momentos, pero la bendición de Dios va a estar ahí. Dios va a respaldar a sus hijos obedientes, ¿no? A los que saben guardar su palabra, a los que saben obedecer a sus mandamientos, a los que no se van a endeudar por endeudarse, sino que realmente van a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a ir a la segunda ley, la ley del alma impaciente. La primera, ¿cómo se llamaba? El corazón infeliz. La segunda ley, la ley del alma impaciente. Y quiero que esta semana estemos muy juiciosos escuchando los devocionales, porque en los devocionales nos van a dar más claridad al tema. Bueno, entonces la segunda ley, la ley del alma impaciente. Veíamos que nuevamente en el versículo 12 del capítulo 15 de Lucas, el hijo pródigo le dice al padre: dame lo que me corresponde. Aquí vemos que no solo está la ley del corazón infeliz, vemos la ley del corazón impaciente, del alma impaciente, del hombre desesperado por querer tenerlo ya. Él quería tener su riqueza ya. Entonces, él no iba a esperar que su padre muriera para tener esa herencia. Por eso se la pidió. Ese corazón impaciente llevó a este hombre a pedirle su parte a su padre. Y esto lo llevó ¿a qué? A perderlo absolutamente todo. Porque fue un momento de emocionalismo, un momento de necesidad de querer tener las cosas y quizás querer ir a coger el mundo con sus manos y ya. Y muchas veces nos pasa esto, hermanos. Somos impacientes, demasiado impacientes, queremos las cosas ya. Y por querer tener las cosas ya, ¿a cuánto les ha pasado que van a hacer una compra y compran algo muy caro y quizás no de la calidad que ustedes esperan, pero pasan por otro lado días después y lo ven de mejor calidad y quizás a mejor precio? Pero ¿qué pasa con el corazón impaciente? Que lo lleva a uno al desespero, a correr y a hacer las cosas apresuradamente sin pensar. Y nosotros somos iguales. Muchas veces queremos un viaje. ¿Cuántos queremos viajar? Todos queremos viajar. ¿Cuántos están pagando viajes con sus tarjetas de crédito? ¿Cuántos están endeudados por irse a viajar? Muchos, hermanos, créanme que muchos están endeudados.
Después llega el otro diciembre, no han terminado de pagar ese viaje y ya se endeudan en otro. Esa es la ley del corazón impaciente, del alma impaciente, que lo quiere todo ya. Muchas veces queremos la casa, queremos el electrodoméstico, el carro, y hacemos lo que sea por adquirirlo. Hacemos lo que sea por comprarlo. ¿Y cómo hacemos para lograr lo que queremos? Pues no hay otra forma que endeudarnos. Y no son deudas pequeñas. Muchas veces, ¿cuánto paga uno en intereses? Muchas veces paga el producto hasta 2 veces más con los intereses. Y eso es a lo que lo lleva un alma impaciente. Dicen por ahí, compro ahora, pago después. Pero el cristiano de buen testimonio, ¿cuántos cristianos de buen testimonio hay aquí en esta mañana? Amén, todos, ¿no? Dice el cristiano de buen testimonio se arrepiente y dice que va a empezar a ahorrar y ahí sí va a poder adquirir lo que quiere. Primero ahorra y luego gasta, porque si hacemos lo contrario, lo que vamos a hacer es perder. Vamos a perder nuestro gozo, hermanos, nuestra felicidad. Ahora vemos lo de los gota a gota. Esto es terrible. Yo tengo a alguien conocido que para una cena navideña fue y pidió prestado a un gota a gota. Llegó la cena navideña y no tenía paz en su corazón porque debía un montón de plata. La gente si en Navidad no tiene alcohol y el super pavo y no sé cuántas cosas más en su mesa, no es feliz. Pero no tienen a Cristo en sus vidas. Ni siquiera hacen una oración de agradecimiento por la vida, por permitirnos estar ahí un día más y poder compartir en familia. No, la gente no es feliz si no tiene el dinero. Y esto es demasiado triste, porque tenemos como padre al dueño del oro y de la plata, al que nos puede proveer en gran manera todo lo que necesitamos, solo si nosotros somos obedientes y creemos en que Él lo hará, en que Él nos dará la provisión. Pero no le creemos. No le creemos, nos desesperamos y viene el alma desesperada, impaciente y comete errores. Nos afecta el alma impaciente porque todo lo que queremos de esa manera nos va a destruir económicamente. Quizás, hermanos, aún tenemos deudas, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos alguna deuda. Pero pidámosle a Dios que este sea el momento para que nosotros podamos comenzar una vida financiera nueva, entregándole todas esas deudas al Señor, y Dios hará, Dios suplirá para poder pagarlas, pero también suplirá para no volvernos a endeudar, hermanos. Yo te invito a que lo intentes, porque si no lo intentamos vamos a seguir endeudados. Dios va a hacer un proceso en el momento en que todos paguemos. Dios lo va a hacer. Y cuando hagamos ese firme compromiso de que aquí en adelante no vamos a endeudarnos más, el Señor va a seguir obrando en nuestra economía. Y vamos a poder ahorrar. ¿Cuántos creemos que en el nombre de Jesús vamos a poder hacer ahorros? Vamos a poder hacerlo. Tenemos que también aprender a manejar nuestros, se me olvidó el nombre, nuestra finanza, no, presupuesto. Aprender a llevar un presupuesto, a ser correcto. Si yo debo pagar. Porque mientras yo deba y no pague, pues no voy a ver la bendición. Entonces debemos aprender a pagar eso que debemos. La tercera ley, ley del espíritu independiente.
El versículo 13 dice, juntándolo todo se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y por qué el hijo pródigo se fue lejos después de que le dieron la herencia? Egoísta. Y él no quería que le dijeran absolutamente nada de cómo debía administrar su dinero. ¿Cuánto nos pasa así? En el hogar, las parejas son muy egoístas muchas veces. Yo recibí esto, tú esto, o cada uno con su dinero, mire lo que hace. Y no debería ser así. No debería ser así, hermanos. Vemos que el hijo pródigo pudo haberse beneficiado al estar cerca de su padre, que le enseñara, listo, ya pidió ese dinero, quédese cerca de su padre para que su padre le enseñe a administrarlo, para que lo guíe. Pero no, él pensaría, no, mi papá de pronto me va a pedir me va a decir que como ya tengo dinero, aporte algo para la casa. Mejor me voy lejos, mejor me voy de la casa. Exactamente. Entonces, él quería que no hubiera control sobre su vida, que no hubiera ninguna responsabilidad, que nadie le dijera nada, que nadie supiera cuánto tenía y cómo debía administrarlo. Eso pasa mucho también en la iglesia, hermanos. En la iglesia, sí. ¿Y cómo? Cuando se empieza el mes de las primicias y se empieza a hablar del diezmo, de las primicias, de la ofrenda, ¿a cuánto les duele que les toquen su presupuesto? A nadie le gusta, a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque no saben qué es eso y no han sido bendecidos. ¿Por qué? Porque no han sabido entregarle al Señor de lo que Él ya nos ha dado. Yo fui muy bendecida en el 2024 con las enseñanzas de las primicias y de los diezmos. O sea, para mí fue una confrontación. Eso no quiere decir que no diezmara eso, pero entendí la importancia y el amor con que se debe hacer. Y cuando tú lo haces, tú ves la provisión en gran manera. Nunca nos faltó la comida, nunca nos faltó el sustento. Tuvimos un año difícil y creo que para todos hemos visto cómo la canasta familiar, hemos visto cómo los servicios, cómo la ropa, cómo todo ha subido de una manera impresionante. Y sin embargo, el Señor no dejó de sustentarnos durante todo el año. Y sé que este año, que también será difícil, el Señor no dejará de sustentarnos en el nombre de Jesús. Ahí estará su mano trayendo la provisión para que recojamos en canastas, porque su provisión va a ser abundante. Pero Él quiere ver corazones fieles. Él quiere ver corazones capacitados y llenos de amor, también en el momento de dar de lo que Él ya nos dio, porque no es nuestro, hermanos, es de lo que Él nos da, lo que nosotros le entregamos al Señor. Entonces, cuando la gente empieza a desviarse de la iglesia, empieza a no venir, empieza a apartarse del camino, se empieza a aislar, porque no quieren que les diga nada, porque no quieren que les digan cómo administrar. Y acá no se les está diciendo cómo administrar su dinero, a nadie. Solo se les está enseñando acerca de lo maravilloso que es ver la bendición del Señor cuando nosotros entregamos lo que le corresponde. Pero eso sale y nace en el corazón de cada uno. Y cuando uno lo hace de corazón, tú ves la bendición. Cuando tú lo das con amor, cuando tú lo haces obligado, hermano, no vas a ver la bendición. Porque no lo vas a dar con un corazón contento. Sin embargo, también vemos que las personas empiezan a caminar mal. Se hacen muchas veces los bravos, no contestan, no aparecen. ¿Por qué? Porque quieren tener un espíritu independiente. Nadie que les diga nada. Este joven se fue a una provincia totalmente apartada, lejos. Y quizás lo mejor que pudo haberle pasado a este hombre era que alguien que lo amara le dijera
que todo lo que él tenía en sus manos era algo que su padre con mucho esfuerzo había ganado. Pero también era necesario que este hombre saliera, ¿verdad? Porque cuando vamos al desierto, cuando caemos, aprendemos, ¿verdad? Aprendemos del error. Y era necesario que este hombre saliera en esas condiciones de su casa, no solo para ver un día nuevamente que tenía la oportunidad de tener su economía, sino de ver a un padre que lo amaba, a un padre que lo perdonaba, que pese a todos los errores que él tenía, tenía un papá dispuesto a perdonarlo, que cómo lo recibió, con las mejores cosas. Y ese es nuestro papá, que a pesar de todo lo que hemos despilfarrado, todo lo que nos ha dado y hemos dado una mala administración, Él vuelve y nos suple. Él nos trae a sus brazos y nos abraza. ¿Y qué debe haber en nosotros? Un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento. El remordimiento se va. Debe haber un arrepentimiento de corazón que nos haga realmente volver al Padre, pero para hacer bien las cosas. Y Dios quiere que hoy volvamos al Padre para que podamos llevar una administración como la que Él quiere que nosotros tengamos. Una administración conforme a su voluntad. Y eso es lo que hace el espíritu independiente. Hace mucho daño, hermanos. Nos aísla de las personas que amamos, genera demasiados problemas. Este hombre se fue lejos para que nadie le dijera nada, y esto trae destrucción, no solo a las finanzas, sino absolutamente a todas las áreas. La palabra dice en Eclesiastés 4, versículo 9: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Cuántos casados hay aquí en esta mañana o parejas en unión libre, verdad? Acá hay presupuestos, hermanos, que necesitan ser restaurados en el nombre de Jesús. Acá hay presupuestos que no están siendo llevados como Dios quiere. Porque quizás hay uno que le recarga todo al otro. Porque quizás uno dice, es que yo soy la cabeza, es que tú eres la cabeza, tú tienes que darlo todo. Pero estamos para trabajar en equipo, para ayudarnos. Hay que hacer presupuestos unidos, hermanos. No se puede tener bolsas divididas. Deben consultarse mutuamente los esposos los gastos que hay en la casa. Deben estar de acuerdo. Deben crecer juntos y ayudarse. No el uno recaer sobre el otro. Conozco también parejas que el uno le oculta al otro sus ingresos. Eso tampoco es del Señor. Uno debe saber, uno no tiene que esconderle nada a la pareja, hermanos. Absolutamente nada. Porque el uno es el bastón del otro y los dos se sustentan. Deben andar de acuerdo porque el espíritu independiente quiere venir a dividir, destruir y dañar los hogares. Y uno de los factores que daña los hogares es la economía, la mala administración. Muchas veces por dinero se acaban los hogares. Entonces debemos aprender a ser buenos administradores. La cuarta ley, mente desorganizada. Versículo 13 dice, se fue lejos y allí vivió perdidamente, pero también el versículo 14 habla de cuando todo lo hubo malgastado. Dios también nos ha hablado a nosotros acerca de eso en nuestra vida personal. El tema del orden es fundamental. No solo en la casa, no solo en nuestra vida personal, en la iglesia, en una empresa. Dios no obra cuando hay desorden. Dios no va a obrar en una vida. ¿Por qué? Porque Él va a seguir trayendo, pero así mismo se va a ir, porque no hay un orden. Dice la palabra de Dios
La tierra estaba desordenada y vacía. Había desorden y el poderoso, el Espíritu Santo entra allí a la tierra y ¿qué hace? Ordenar, ¿verdad? Ordenar todo lo que estaba desordenado. Vamos a la palabra de Dios en Génesis capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero vemos acá en el mismo capítulo que finaliza diciendo, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El orden es bueno, hermanos, y es bueno en gran manera. Entonces, de la misma manera, el orden en nuestras finanzas trae bendición. Dios puede obrar, ¿y cuántos lo creen? Él puede obrar en nuestras finanzas, hermanos. Él puede hacerlo de una manera impresionante, pero debes ponerle orden a tus finanzas. Es decir, debemos tener un presupuesto y ser organizados. Totalmente organizados. Y dentro de ese presupuesto debe alcanzar aún para las necesidades que uno no se imagina en algún momento. Hay situaciones que llegan y muchas veces uno no tiene el dinero, pero dentro de ese presupuesto debe haber también esto tan importante. La Biblia nos enseña de este texto donde Jesús habla de que no podemos servir a dos señores. ¿A quién? A Dios y al dinero. No podemos servirle a Mamón, que en traducción griego es el dios de la riqueza. ¿Por qué no le podemos servir a estos dos dioses? Porque nos vamos a volver esclavos. No vamos a servir ni aquí ni acá realmente, pero sí vamos a perder, porque no le estamos sirviendo a Dios. Y Dios quiere que no nos volvamos esclavos. Dios quiere que nosotros podamos tener paz financiera, que no hayan más deudas en nuestras vidas. Dios quiere que no le sirvamos a las riquezas, sino que solo le sirvamos a Él con libertad, con esa libertad que Él nos da para amarle, para poder caminar en ese camino de santidad que Él preparó de antemano para nosotros. En el capítulo de Proverbios 27 dice el versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Las riquezas materiales no duran para siempre, hermanos. ¿Cuáles son las riquezas que debemos hacer? Tesoros en el cielo. Las de la tierra se pueden esfumar en algún momento. Cuando te mueres no te llevas absolutamente nada. Por lo contrario, si tu enfoque estaba en las riquezas materiales, te vas sin absolutamente nada, sin ni siquiera Dios. Entonces, pilas con eso. Ley de la siembra y la cosecha, última ley. Esta puede ser una ley de destrucción o de bendición para nuestras vidas. La ley de la siembra y la cosecha dice en el capítulo 14, cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran escasez de la región, lo que estaba diciendo hace unos segundos. Cuando ya había malgastado todo, sobrevino una gran escasez en toda la región y él comenzó a pasar necesidad. ¿Y sabes qué pasa? Todo lo que uno siembra, de todo eso mismo uno cosecha. La palabra en Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre pródigo que sembró un corazón infeliz,
un alma impaciente, un espíritu independiente, una mente totalmente desorganizada y por consecuencia, ¿qué pudo recoger este hombre? Sin embargo, Dios tuvo misericordia, ¿no? Dios tuvo misericordia de este hombre. A pesar de todo, él perdió la provisión, pero después su padre lo volvió a recibir. Su padre le volvió a dar y le dio también un anillo que ¿cuánto costaba? Muchísimo, y ese anillo representa el amor del Señor, representa la salvación, representa que en Cristo lo tenemos absolutamente todo, que lo único que debemos hacer es volver a sus brazos, volver a Él, arrepentirnos, comenzar de nuevo, y Él dará solución a nuestra vida económica. Hay un proverbio africano, no es bíblico, pero nos ilustra: si siembras un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Podríamos decir, si siembras un buen pensamiento, cosecharás una buena opción. Si siembras un mal pensamiento, ¿cuál será el resultado? Una mala acción. Una mala decisión nos lleva a recoger lo peor. Dios nos ayude a sembrar en buena tierra, hermanos. Dios nos ayude a sembrar lo apropiado para poder cosechar de la misma manera y tener esa prosperidad integral que necesitamos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestras generaciones. Jesús no ha venido por nosotros porque aún tiene misericordia, porque quiere que nos arrepintamos, porque quiere que nosotros hagamos las cosas bien, porque nos está dando una oportunidad y la oportunidad está hoy. Así que yo quiero que tomes esta palabra en tu mano. Dice la palabra: prestarás a las naciones, pero no prestarás para ti. Y Dios quiere cumplir esta palabra hoy en tu vida. Prestarás para las naciones, pero no pedirás prestado para ti. Le darás al necesitado, ayudarás al afligido y no tendrás necesidad de pedir para ti, porque tu economía se va a establecer, tu economía se va a organizar. Tenemos que poner nuestro corazón y hacer bien las cosas. Quiero que te pongas de pie, vamos a estar orando. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sembrado, Señor, corazones infelices, Señor. Hemos sido inconformes, Señor, con lo que tú nos has dado, Padre de la gloria, Señor. Perdónanos cuando hemos tenido un alma impaciente, Señor, cuando lo hemos querido tener todo ya, Señor, y no hemos esperado en ti, Señor. Gracias, Señor. En esta mañana te decimos, Señor, que esperamos, Señor, en tu tiempo, que sea a tu manera, Padre de la gloria. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido ese espíritu independiente, Señor, cuando hemos sido desorganizados, Señor, cuando somos malos, Señor, en nuestra economía, Señor, cuando no hemos sido buenos mayordomos, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria. Trae orden a nuestra finanza, trae orden a nuestra vida, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que hoy suceden profundos cambios, Señor, en nuestra manera de manejar las finanzas, Señor, y no solo la manera de manejarlos, Señor, sino en nuestro carácter, en todo lo que hacemos, Señor. Un compromiso con Dios, Señor, de que de aquí en adelante, Señor, nunca más vamos a acudir a la deuda en el nombre de Jesús, Señor. Nunca más, Señor, vamos a acudir como mecanismo, Señor, para lograr, Señor, obtener lo que planeamos, Señor. Buscaremos, oh Dios, otras formas, Señor, a través del ahorro, Señor, a través del trabajo, Señor, a través de la inversión, Señor, entendiendo, Señor, lo que habla tu palabra, Señor, no de tener alma impaciente, no de tener alma, Señor, sedienta de ir a malgastar y derrochar todo lo que tú nos das, Señor, sino de tener buenas intenciones, Señor, que esos cambios, Señor, sean para nuestra vida,
Señor, el día de hoy la oportunidad de organizar nuestras finanzas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, de nuestras finanzas, Señor, que seamos libres de las deudas, Señor, que seamos excelentes administradores de lo que tú nos das, Señor, que seamos mayordomos, Señor, que entendamos, Señor, que todo lo que tenemos, Señor, no es nuestro, Señor, es tuyo, Señor. Te debemos a ti todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el administrador de nuestras vidas, de nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Padre de la gloria, Señor, a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Declaramos libertad financiera, Señor. Declaramos organización financiera. Declaramos libertad, Señor. Libertad, Señor, para poder hacer, Señor, con lo que tú nos das, Señor, para poder ayudar al otro, al necesitado, Señor. Declaramos libertad en el momento de entregarte a ti, Señor, lo que te corresponde, Señor. Gracias, Señor, por nuestros corazones, Señor, porque tú nos limpias en el nombre de Jesús de estas leyes destructivas, Señor, que han querido por años, Señor, dañar nuestras familias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona aquí en este lugar, porque tú todo lo haces nuevo, Señor, y creemos en tu palabra, Señor. Creemos, Señor, en que tú, Señor, hoy traes libertad a nuestra economía y traes provisión en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias.